con ustedes por no poder encender la cámara, pero mi computador está fallando y no he podido conectarme con la cámara del celular, así que bueno, pues los acompaño desde aquí. El día de hoy tenemos en esta sesión un tema muy importante que es el de reporte de casos y series de casos, que es uno de los primeros estudios con los que empezamos a investigar en medicina, así que pues es un tema fundamental. Nos acompaña hoy como conferencista la doctora Tatiana Muñoz. La doctora Muñoz es médico de la Universidad del Rosario y maestrante en epidemiología de la misma universidad y actualmente está vinculada a la unidad de investigación científica como médico asistente de investigación. Le damos entonces la bienvenida a la doctora Tatiana y vamos a escuchar esta charla de miércoles de epidemiología. Bienvenidos todos. Yo necesito. Doctora Paula, buenas noches. Por favor, activar su micrófono. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Catalina. Qué pena, no me estaba funcionando bien. Me disculpo por apagar la cámara, pero tenía un poco de problemas de conexión. ¿Me confirman si están viendo la pantalla adecuadamente, por favor? Sí, señora, la estamos viendo bien. Listo. Sí, señora. Me se ve bien. Perfecto. Entonces, como ya pues me presentó la doctora, mi nombre es Tatiana Muñoz, yo soy médica de la Universidad del Rosario y estudiante de la maestría de epidemiología de la Universidad del Rosario en convenio con la Universidad del CES. El día de hoy vamos a hablar de los reportes y series de caso. Sin embargo, pues siento que es importante dar una introducción y dar como un brochazo un poco a la generalidad y de dónde vienen estos. Y para eso les traigo este esquema que me parece muy útil a la hora de clasificar y de entender los diferentes tipos de estudio. Entonces, pues en primer lugar debemos interrogarnos, cuestionarnos si de pronto existe una exposición o se ha asignado algún tipo de exposición al estudio que queremos hacer. Entonces, en aquellos casos que tengamos y establezcamos que sí queremos una exposición, pues van a ser los estudios experimentales. Aquellos en los que no se les asigne una exposición van a ser los estudios observacionales y estos se van a dividir dependiendo si existen o no grupos de comparación. En aquellos estudios que nosotros definamos que queremos que existan grupos de comparación son los estudios analíticos y dentro de estos se van a encontrar los estudios de cohorte, casos y controles y los cortes transversales. En el grupo en el que nos vamos a enfocar y del que vamos a hablar hoy, que está asignada la charla como tal, son los estudios descriptivos. Son aquellos estudios observacionales en los que no hay un grupo de comparación y van a ser los reportes de caso y las series de casos. Ya una vez teniendo esto claro y entendiéndolo, vamos a hablar ya de los reportes de caso como tal. En primer lugar, pues debemos recordar que son estudios observacionales, descriptivos, y el reporte de caso es el tipo más sencillo de diseño en la investigación clínica, y este se va a limitar únicamente a describir de manera cuidadosa un caso clínico que se haya observado y va a describir los problemas médicos, así como el manejo clínico del paciente y va a tener diferentes fines. Generalmente son científicos y educativos y pues digamos que se han clasificado también y se dice que hay diferentes tipos de reporte de caso dependiendo de esto y van a ser si son de
enfocados a la parte de educación o ya a la parte de tratamiento o un poco más de diagnóstico. Se ha visto que los reportes de caso tienen una gran importancia al momento de reconocer enfermedades nuevas o raras. Nos van a ayudar también a evaluar los efectos beneficiosos y perjudiciales de una intervención, y también en cuanto a la parte de educación médica son muy útiles. Algunos ejemplos de reporte de caso pueden ser, por ejemplo, cuando durante la práctica clínica se encuentra que hay un efecto colateral de un medicamento que no es común, que no se ha descrito en la literatura, o de pronto casos donde hay dos enfermedades que no se había descrito una asociación, que se pudieran dar de manera concomitante o que sea muy raro esto, o por ejemplo un paciente que tenga 3 tumores al mismo tiempo, que no tengan alguna descripción previa. Digamos que estos serían algunos ejemplos ya de la práctica clínica donde podríamos ver que se podrían realizar reportes de caso, y las características que debemos tener en cuenta es que generalmente estos van a tener una descripción detallada de los datos fisiológicos, clínicos y o paraclínicos. Este es útil para la detección de casos raros, como les venía diciendo. Puede ser un puente entre investigación clínica e investigación básica, y generalmente, y esto es muy importante, también por eso tiene tanta utilidad a nivel de educación, es una gran fuente de hipótesis, ya que al ver pues casos interesantes, raros, de pronto se pueden, y al ser un diseño de estudio tan sencillo de cierta forma de realizar, pues nos permite de pronto generar ciertas preguntas de investigación y son fuente de hipótesis para estudios de pronto un poco más grandes más adelante. Listo. Acá les voy a hablar de las guías CARE, las cuales pues reciben su nombre porque hacen parte de, pues son especiales para los reportes de casos, de case reports. Las pautas del CARE fueron desarrolladas por un grupo internacional de expertos para poder respaldar y generar con mayor precisión y transparencia pues en la utilidad de los reportes de casos. Entonces, este es el checklist que ofrece como tal las guías CARE. Esto está disponible en línea y vamos a ver ítem por ítem, ya que pues la idea es poder revisarlo y poder seguirlo paso a paso para tener un reporte de caso bien estructurado y bien realizado. Entonces, el reporte de caso, perdón, cuenta con una historia y un formato generalmente que es narrativo, y este incluye diferentes inquietudes que se presentan durante el caso clínico, los hallazgos clínicos, los diferentes diagnósticos, las intervenciones que se realizan, también expone los resultados. En este generalmente incluyen también si se presentaron o no eventos adversos y el seguimiento como tal de los pacientes. Generalmente, pues al ser un formato narrativo, la idea es que incluya una discusión de la justificación y las conclusiones para que se llegue a un mensaje concreto, y eso es como lo más general. Entonces debemos tener en cuenta que el título, pues las palabras, en las guías CARE como tal se sugiere que las palabras informe de caso o reporte de caso pues deben estar en el título junto con el fenómeno de mayor interés. Entonces, si el reporte de caso es de un síntoma como tal, pues describir síntoma y que también incluya reporte de caso, o si es de una intervención nueva que se está describiendo, algo diferente, pues exponer intervención y reporte de caso en el título para que sea más llamativo. En cuanto a palabras clave, ellos sugieren entre 2 a 5 palabras clave, y ya para la parte del abstract, ellos sugieren que incluya introducción, presentación de caso y conclusión. Pues como pueden ver, la estructura de los abstracts aquí es un poco diferente a los diferentes estudios porque no tiene por qué incluir ningún tipo de metodología ni resultados, es algo muy narrativo.
En el caso de la introducción, lo que ellos sugieren es preguntarnos qué aporta el caso y evaluar si está respondiendo a esa pregunta al redactar la introducción. Para el momento de la presentación del caso, lo más importante es evaluar describir los principales síntomas del paciente, los principales hallazgos clínicos, los principales diagnósticos, intervenciones o resultados, dependiendo y acorde a lo que queremos, el mensaje que queremos dar. En cuanto a la conclusión, la idea es pues evaluar cuáles fueron las principales lecciones para llevar a este caso, por qué esto es algo diferente y por qué se justifica que se reporte y que quede como tal consignado en la literatura. Ya pasando a la introducción, pues aquí es un breve resumen de los antecedentes del caso, haciendo referencia un poco a la literatura médica pertinente que se encuentre de estos casos. Generalmente, al ser algo un poco frecuente, la evidencia científica es muy poca y eso es lo que deberíamos incluir acá y tener muy presente a la hora de redactarlo. La información del paciente debe ir, no nombres y eso, sino ellos dicen que se debe incluir información demográfica del paciente, dentro de eso pues edad, sexo, etnia, ocupación, los principales síntomas del paciente, cuál fue el motivo de consulta del paciente, cómo fue un poco la evolución, los antecedentes tanto médicos, familiares, psicosociales, pues dependiendo del caso y si es pertinente, por ejemplo, también se puede incluir la dieta, el estilo de vida, si se tiene algo de información genética que pueda ser relevante y tratar de ser en lo posible, pues incluir detalles sobre las comorbilidades relevantes e intervenciones pasadas para que puedan tener un impacto en esto, ya que pues se debe tener en cuenta, ya que son casos clínicos pues poco frecuentes. Algo muy importante es la línea de tiempo, ya que se debe presentar fechas y horas importantes en el caso. De pronto, si uno no lo quiere hacer de manera inmediata, pues cronológico, dejar muy claro qué sucedió, en qué momento, y ellos sugieren para esto el uso de tablas o figuras para este punto, para aclarar la parte de la cronología de los hechos. Ya a la hora del diagnóstico, pues los diferentes métodos diagnósticos que se usaron, si se usaron pruebas de laboratorio, imágenes, cuestionarios, todo esto se debe incluir. Debemos tener en cuenta también los desafíos de diagnóstico, qué pena aquí me faltó pues la palabra, los desafíos de diagnóstico, si de pronto hubo algún reto o alguna complicación o algo que se dificultara, no sé, porque de pronto uno no tenía acceso a todos los imágenes diagnósticas por temas de financieros o por temas lingüísticos, culturales, no sé si se reporta un caso de un indígena, tener en cuenta y describir que fue un desafío la parte de comunicación, por pues, la lengua, de pronto las diferentes culturas, las dietas, los manejos médicos que ellos llevan, todo eso la idea es consignarlo acá, en esta parte. También se debe hacer un razonamiento diagnóstico y en este se deben incluir toda la parte de diagnósticos diferenciales y ser muy claros de por qué ese caso es diferente y por qué sí descartamos las otras cosas, porque no podemos llevar algo, no se puede publicar algo así solamente asumiendo, se debe haber descartado las diferentes etiologías. Y la parte del pronóstico, aquí sobre todo estadificación, si corresponde, los diferentes, pues la parte de estadificación pronóstica si corresponde. Ya en cuanto a tratamientos o intervenciones, pues tener en cuenta los diferentes tipos de intervención, si fueron farmacológicos, quirúrgicos, algo preventivo, describirlo. Si se le ha administrado algún tipo de medicamento, describir la dosis, la concentración, la vía y si se realizó algún cambio en la intervención, por qué se realizó este cambio, debemos justificarlo y explicarlo acá. En cuanto a los seguimientos y resultados, la idea es
incluir los resultados evaluados por el médico y por el paciente, un poco de percepción en cuanto a cómo se siente el paciente, los resultados de las diferentes pruebas de seguimiento. No es necesario incluir todas las pruebas que se realizaron, de pronto aquellas que tengan relevancia en la parte de diagnósticos diferenciales, describir qué se realizaron y que no tuvieron hallazgos significativos o que fueron, pues describirlos sobre todo y reportar los resultados positivos. Les digo que de pronto no todos, porque a la hora de la publicación las revistas tienen sus lineamientos y en muchas ocasiones, digamos que al ser reportes de caso, tienen límite de páginas, límite de figuras, de tablas, y no es tan fácil incluir a un paciente que se le estaba buscando, no sé, estudiando una enfermedad muy poco frecuente, se le realizaron muchos exámenes, no es fácil incluir reportar todos los paraclínicos como tal, entonces sí mencionar y pues garantizar que se descartaron, no es necesario incluir los resultados de cada uno de ellos. Pues también la parte de eventos adversos e imprevistos que se presentaron. En la parte de discusión, todas las fortalezas, las limitaciones que hubo, nuevamente la evidencia de la literatura médica que hay hasta el momento con respecto a esto, justificar las conclusiones y pues los principales aportes que tiene el reporte de caso. Esto siento que es muy importante porque es donde uno va a identificar la relevancia del estudio, de la investigación como tal, y muchas veces cuando alguien necesite revisar en la literatura, va a ver pues cuáles fueron los diferentes aportes y de pronto si llegan a tener un caso similar, al ser poco prevalente, les puede servir como guía. Lo que les mencionaba de la perspectiva del paciente, pues lo ideal es que el paciente comparta su perspectiva y experiencia siempre que sea posible. Y en cuanto a la parte del consentimiento informado, el consentimiento informado debe ser por parte del paciente y se debe registrar, evidenciar y describir si el paciente dio o no su consentimiento y si se solicitó. No todas las revistas solicitan consentimiento informado para los reportes de casos, sin embargo, la mayoría lo hacen. Entonces, pues tener esto en cuenta a la hora de realizar esto, y siempre que se trabaje con un paciente, pues es mejor contar con un consentimiento informado, así no se haga ningún tipo de intervención. Ya para finalizar la parte de reporte de caso, les traigo estas guías de la Joanna Briggs, que son como unas herramientas que que uno tiene a disposición, también se encuentra en internet, donde uno puede calificar y evaluar como tal los reportes de caso. Esto tiene dos utilidades principales y es de pronto, digamos, para los que quieran hacer revisiones sistemáticas, incluyendo reportes de casos, pues evaluar esto, pero más allá de eso, ser autocríticos cuando uno realice un reporte de caso, entonces evaluar si se cumple cada uno de ellos o si de pronto no fue lo suficientemente claro para mejorar y corregir, o a la hora de uno decir necesito evidencia sobre tal caso, no encuentro nada, lo único que tengo es un reporte de caso, de pronto ser un poco, pues es revisar bien la metodología y cómo se llevó a cabo el reporte de caso. Si fue un reporte de caso que se realizó de una manera adecuada, pues me puede servir de pronto como guía para mi paciente, para manejo, orientación, ya que muchas veces pues no se publican, pero no fueron realizados de la mejor manera. Entonces, de ser un poco críticos en cuanto a la lectura y a la escritura del mismo. Ya para finalizar la serie de casos, entonces, este pues también va a ser estudios observacionales, y es la serie de casos como tal hace la descripción de eventos observados en un grupo de pacientes. La importancia de este es sobre todo en enfermedades nuevas o raras, y evaluar diferentes efectos beneficiosos y perjudiciales de una intervención, la parte de la educación médica también, y reportar diferentes casos interesantes.
Acá algunos ejemplos de las series de casos pueden ser, no sé, un cirujano que tenga las últimas 20 apendicectomías, quiere hacer una serie de casos de estas últimas 20 apendicectomías para reportar algo. O los 50 pacientes tratados a lo largo del último año por pancreatitis en X hospital, quiero describir algo, pues se puede hacer una serie de casos. Aquí las características de las series de casos es que son descripciones atemporales, generalmente se hacen en grupos reducidos y altamente seleccionados. En cuanto al número de pacientes para la serie de casos, no toda la literatura lo describe, sin embargo, se sabe que es más de 2, hay unos que describen de 2 a 10, pero se ha visto que se pueden hacer series de casos con mayor número de pacientes. No proporcionan como tal información sobre la prevalencia ni sobre la causalidad, esto es muy importante, solamente se está describiendo algo y pues esto también es clave tenerlo en cuenta a la hora de leer series de casos. Son fuentes de hipótesis, al igual que los reportes de caso. Y ya como las limitaciones como tal de las series de caso, pues tener en cuenta que son muy similares a las de los reportes de casos, y es que en estas generalmente se conoce la frecuencia de la no se conoce bien la frecuencia de la aparición del desenlace de interés en el grupo descrito, pero muchas veces no se sabe si es representativo o no. Pues se tiene además, por ejemplo, si se quisiera calcular una incidencia, se tiene el numerador, pero no el denominador, por lo cual esta información no es representativa como tal de la fuente de origen y por eso solamente se hace una descripción. Los diseños no permiten establecer relaciones causales como tal, tampoco permiten establecer temporalidad entre la causa y el efecto. Es importante tener en cuenta que no existe un grupo control y hay una alta probabilidad de sesgos, bien sea porque se trata de pacientes altamente seleccionados en cierto centro de atención, en cierto hospital, o bien porque son casos muy raros, de pronto que lo que los hace pues más interesantes y atractivos para la publicación, pero puede generar sesgo y no, la idea es que tengamos en cuenta que esto no es generalizable a toda la población. Es útil para ciertos casos, pero no es generalizable. Lo mismo, para este también existe una herramienta del Joanna Briggs. Este es el checklist como tal del serie de casos, entonces evaluar cada uno, la idea es pues tenerlos presentes y si no o no es claro o si no aplica la pregunta, digamos que son muy parecidos, tenerlos en cuenta a la hora de la redacción y a la hora de la lectura crítica. Y ya para finalizar, pues les traje esta tabla donde resumo un poco todo para recordarlo. Entonces, la idea es tener en cuenta que un reporte de caso es como una serie de casos, pero incluye únicamente un individuo. Y el objetivo de este reporte de caso va a ser describir un incidente o un caso único e inusual. Y ya en el caso de la serie de casos, va a ser un estudio descriptivo que involucra un grupo de pacientes que tienen la misma enfermedad o condición, y acá el objetivo va a ser describir las características comunes y diferentes de un grupo particular de individuos seleccionados. Las similitudes como tal de ya digamos que las limitaciones son un poco similares, pero las similitudes como tal es que el objetivo no es sacar conclusiones generales, no es un verdadero estudio de investigación y que puede proporcionar indicaciones útiles para futuras investigaciones. Algo que se me hace muy importante recalcar en este punto es que es una excelente forma de empezar investigación, ya que no tiene tanta parte como, no requiere tanto conocimiento en el área de epidemiología, todo eso, no requiere tanto trabajo, por decirlo así, tanto tiempo, entonces es una buena forma de ingresar y empezar a investigar
ya una vez uno tiene esto, de pronto ya puede empezar a, uno, generar hipótesis sobre sobre esto mismo, o ya de pronto cogerse más confianza para poder investigar. Y pues recordarles que si desean pueden realizar investigación en el hospital. Todas las publicaciones científicas necesitan un aval institucional, pero ustedes pueden inscribir sus manuscritos o póster en este enlace que está acá para que sea revisado. Y nada, eso sería todo. Muchísimas gracias. Acá está mi información. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Tatiana, por su presentación muy clara y muy al lugar en este momento que estamos en convocatoria de artículos de investigación, donde recibimos la mayoría de artículos, son reportes de casos, series de casos, estudios primarios que se desarrollan en el hospital. Entonces, vale la pena que los investigadores revisen sus manuscritos con estas guías y con este checklist del Joanna Briggs para que realmente tengan unos productos de muy alta calidad para someter a la convocatoria. Así que pues los invitamos a todos a consultarlos y también a visitarnos en el piso 13 en la unidad de investigación científica si tienen alguna duda o necesitan algún tipo de asesoría. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer en este momento en el chat. Y si no hay preguntas, podemos, yo creo, que dar por terminada la sesión de hoy del miércoles de epidemiología. Gracias. También, pues yo quería hacer una pregunta. Es excelente la presentación, muy amable, muchas gracias. Cuando uno tiene, por ejemplo, algún paciente que vio hace ya un buen rato para hacer la presentación de una serie de casos o el artículo de una serie de casos, y que en vista de que se vio hace un tiempo, solo que las características las comparte con algunos nuevos o más recientes, pacientes vistos más recientemente, y con este antiguo no se puede conseguir ese consentimiento informado. ¿Hay alguna forma en que se pueda explicar o sencillamente tiene que sacarse ese paciente? Digamos que esto también depende en muchas ocasiones de la revista y del comité como tal decide la aprobación o no. Tocaría ver el caso en particular porque muchas veces la información que se incluye no es relevante y no afecta como tal, no siempre es necesario el consentimiento informado. Digamos que depende de cada caso en particular. Tocaría ver el caso en específico si se puede incluir dependiendo del comité de ética y también de las revistas, porque hay revistas que sí exigen los consentimientos informados para poder someter los artículos. En el hospital les pedimos que en la medida de lo posible, pues todos los pacientes deben otorgar su consentimiento para las publicaciones. Esto, digamos que es algo que venimos implementando mucho más a partir de diciembre del año pasado con la nueva resolución que reglamenta la investigación en el hospital. Pero como bien lo dice la doctora Muñoz, puede eventualmente el comité de ética revisar el caso y decir, debido a las características de la información que se está presentando, que no requiera específicamente un consentimiento de cada uno de los pacientes. Ese tipo de decisiones ya son independientes del comité de ética y lo importante es solicitar esa revisión y ese concepto y no someter las publicaciones sin haber pasado previamente por la unidad y por el comité. Ese es como el mensaje más importante. Muchas gracias. Aquí estoy viendo una pregunta en el chat. Cuando se niega al familiar el consentimiento, digamos que debe ser el consentimiento del paciente si el paciente está en facultades de brindarlo, si es el familiar quien por cierto motivo debe darlo, si el familiar no da el consentimiento, pues lo mejor es no incluir al paciente.
dentro de pues, la serie de casos o en el caso del reporte de caso, como tal, no incluirlo. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Se puede hacer un reporte de caso de una intervención de un tratamiento experimental o un procedimiento alternativo? En la parte de tratamientos ahí ya debemos tener en cuenta que son intervenciones que se les está haciendo a los pacientes. Entonces, ahí hay que evaluar un poco esa parte, si entraría dentro del tipo de estudios y si es un reporte de caso como tal, porque al hacer una intervención pues se requieren diferentes cosas como comité de ética previo a intervenir al paciente y ya son cosas que están un poco más debatidas, sobre todo en la parte de intervenciones. Nos preguntan si este tipo de estudio requiere formular hipótesis. Listo. En este caso, digamos que no es necesario, por ejemplo, la pregunta de investigación o una hipótesis. Acá la idea es como tal exponer un caso interesante. Entonces, lo que es más allá de una hipótesis es tener claro por qué este caso es diferente o es algo innovador y qué está aportando a la literatura que no se haya descrito, más que la hipótesis como tal. Bueno, no veo más preguntas. Doctora Tatiana, muchísimas gracias por esta charla tan importante para nuestro miércoles de epidemiología. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos en 15 días con un nuevo tema de interés para todos los investigadores del Hospital Militar. Que descansen y feliz noche. Muchísimas gracias. Hasta luego.